Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver ciertos diagramas y montajes eléctricos para control y potencia en sistemas de aire acondicionado tipo central de baja a media potencia. Vamos a comenzar con los circuitos primarios con voltaje de 120 y 220 VAC a 60 Hz, que es la frecuencia que utilizamos acá en Colombia. Entonces aquí tenemos un diagrama de control para 120. Aquí tenemos línea neutro, tenemos un breaker, un disyuntor de control, ¿cierto? Aquí tenemos el presóstato de alta presión, presóstato de baja, van en serie. Tenemos un switch, tenemos un piloto que cuando todo está bien y cierro el switch, se enciende y me da alimentación al transformador. El transformador sale 24 voltios, los cuales me van para el termostato de pared. Puede ser digital, puede ser análogo, no importa. Del punto, o sea, una línea viva entra al punto R. Del punto G sale hacia la bobina del contactor del ventilador de evaporador. Y del punto Y sale a un temporizador de 2 pines. Y de allí hacia la bobina del contactor de la unidad condensadora o externa. Lo que vimos allá lo estamos viendo aquí ya con los elementos. Vemos aquí por la tierra. Vamos a ver, aquí tengo una línea R y la línea N. Entonces en este caso, aquí vea cómo sale del breaker hacia los mini presóstatos, que son los que se utilizan por lo general en estos sistemas. De aquí vamos a un interruptor de opcional que podemos colocar en el circuito. Aquí vamos hacia una línea del primario del transformador y hacia la entrada del piloto. La segunda línea va hacia la segunda entrada del piloto, que como ven aquí, para encenderlo, y la otra se conecta con la otra línea de entrada del devanado primario del transformador para alimentarlo, en este caso con 120 voltios, y vamos a tener 24 voltios a la salida. En un diagrama con control a 220, entonces tenemos dos líneas vivas, ¿cierto? Este es un diagrama hecho en el Cadecimu. Podemos colocar aquí, ellos trabajan a 220, una línea 220 y otra neutro de cero. Nosotros en este caso trabajaríamos dos líneas vivas en este caso, ¿cierto? Entonces tenemos ya un breaker bipolar. Aquí tenemos ya un vigilante de tensión, en este caso monofásico 220, el cual tiene dos entradas y dos salidas, por lo general sin contar la entrada de la tierra. Aquí una sale hacia una línea de salida sale hacia los presóstatos que están en serie, hacia el switch. Aquí la otra línea que sale hacia el piloto para cerrar el circuito y energizar el transformador. A partir de este momento, el circuito que va del termostato hacia las bobinas, los contactores, es exactamente igual al anterior, a 120. Entonces vamos a ver en este caso ya la conexión. Aquí tenemos la tierra, aquí tenemos una línea viva, veanlo aquí. Entonces esa línea viva va uno para alimentar un piloto. La otra línea viva sale de aquí, del vigilante de tensión monofásico, para alimentar un extremo del transformador. Ahora nos vamos a concentrar en la otra línea viva, que es la S. Vean dónde entra. Su salida va hacia los mini presóstatos. Los mini presóstatos van en serie con el interruptor. El interruptor viene hacia otra conexión del transformador y de allí hacia el piloto o testigo de que me está llegando energía hacia el transformador. Ahora vamos a un diagrama de control 220 para sistemas trifásicos. Aquí tenemos tres líneas vivas. Aquí tenemos las líneas que entran vigilantes de tensión que lo alimentan, RST. Esto lo hicimos para adaptarlo al sistema, para indicar que tenemos que alimentar el vigilante de tensión trifásico. Aquí tenemos nuestro breaker o disyuntor bipolar, en el cual salen dos líneas. Aquí sale hacia el contacto del vigilante de tensión, que tiene TC, NC y NA. El NC va hacia un piloto de alarma del vigilante de tensión. El NA, como observan aquí, sale hacia los presóstatos de alta, de baja, el switch y el interruptor que cierra el circuito para alimentar el transformador. Y obviamente el circuito de baja de 24 voltios sigue siendo lo mismo. Entonces lo único que varía es el circuito aquí de 120 o de 220 para los diagramas de control. Entonces vamos ahora
a ver cómo sería su conexión. Aquí tenemos todos los accesorios. Tenemos la tierra, tenemos la línea R, veanlo aquí. La línea R va a alimentar un cable del transformador, también alimenta unos pilotos, tanto el de alarma como el de aviso, como tal cual como estamos observando aquí. La siguiente línea S, observen, va hacia el TC del vigilante de tensión, del NA salimos hacia los mini presóstatos, de allí hacia el interruptor, y el interruptor cierra el circuito del transformador, así como cierra el circuito del piloto de aviso. Vamos a observar aquí que el NC cierra el circuito del piloto de alarma, y aquí están las alimentación de las 3 líneas vivas para alimentar el vigilante de detención trifásico que tenemos. Ahora vamos a ver los montajes del circuito secundario de 24 VAC en los diferentes sistemas. Aquí tenemos un termostato análogo de pared, entonces tiene 3 conexiones R, Y, G. Aquí tenemos las 2 conexiones de 24 voltios del transformador. Entonces una sale al R, del Y sale hacia el temporizador, y ese temporizador hacia el puerto o pin A1 del contactor de la condensadora. El G sale hacia el A1 del contactor del ventilador de evaporador, y el otro extremo que cierra el circuito de 24 va hacia los A2 de los contactores que estamos trabajando. En este caso, este es un sistema para 120 voltios de alimentación, 120 voltios de baja potencia. Ahora aquí tenemos un sistema para 220, alimentación 220. Entonces el sistema va a ser prácticamente el mismo, lo único que nos va a variar es que vamos a alimentar 2 líneas vivas aquí para darle 220 a los equipos, pero el circuito es exactamente el mismo. Observenlo aquí, se alimenta el R al termostato, el Y sale al temporizador, del temporizador al A1 del contactor unidad condensadora, el G sale al A1 del contactor ventilador de evaporador, y los A2 se conectan con el otro extremo o la otra línea del transformador. Puse aquí estos que son los sistemas trifásicos, pero repetimos que el control es exactamente el mismo, ¿no? Es prácticamente igual, lo único que varía es la forma del contactor que estamos usando. En este caso, aquí tenemos unos contactores tripolares para alimentar cargas trifásicas, ¿no? Observen lo que es exactamente igual, así que vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a utilizar un termostato digital. Estos termostatos digitales tienen la particularidad que tienen muchos pines de conexión, porque ellos por lo general trabajan también para calefacción, pero a nosotros por lo general nos interesan son los conectores R, Y y G, que son los mismos del análogo, y algunos tienen para alimentar la otra línea con C. Hemos visto que otros no necesitan la alimentación C, por eso es bueno, pero tienen el R, el Y y el G. Por eso es bueno siempre a la hora de conectarlos verificar el catálogo del fabricante sobre su conexión. Pero todos tienen en común R, Y y G, y algunos el punto G o común para la otra línea de alimentación con que él trabaja. Entonces en este caso, vea que tomamos el R de aquí. Este R se va a comunicar a la salida con el y el G mediante unos relés internos electrónicos. Entonces son la misma línea. Entonces el G va hacia el A1 del contactor de ventilador de evaporador, el Y se va hacia el temporizador al A1 del contactor unidad condensadora, y la otra línea, cierto, del parcial del circuito, la bobina de ambos contactores, puedo tomarla de aquí o la puedo tomar del C que alimenta al termostato digital, tal cual como estamos observando. En caso que tenga contactores tripolares, el sistema va a ser exactamente igual, no hay que modificar nada. La única diferencia que es la forma o figura y los pines donde va a estar colocadas las bobinas de los contactores. En este caso, estos contactores tienen la punta de la bobina en la parte superior, mientras que el anterior está en la parte lateral. Es lo único diferente del circuito. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos de potencia para estos sistemas centrales. Entonces vamos a hablar del primer circuito de potencia monofásico de 120.
Aquí tenemos L y N, 120 y neutro. Tenemos aquí un breaker que tiene una salida para una línea, otro polo para el neutro. Entonces aquí hacemos las conexiones. Aquí en el diagrama lo que vemos son los contactos de potencia de los contactores. Estamos aquí, no hay inconveniente. Y de ahí vamos hacia dónde, hacia las cargas. En este caso, el contactor del KUC o unidad condensadora maneja tanto el compresor como el ventilador de condensador, y tengo un contactor de ventilador de evaporador para él solito. Entonces vamos a ver cómo sería el montaje en este caso. Puede ser de esta forma. Se ven aquí. Ven aquí. Entonces en azul vamos a colocar la línea neutral, en rojo la línea viva. Entonces de aquí vamos de un solo breaker, tomamos las líneas de alimentación para ambos contactores para alimentar las cargas que son a 120. Entonces en este caso tenemos motores que trabajan con capacitores. Aquí están observando capacitor de este ventilador de condensador y el capacitor del compresor. Entonces realmente muy sencillo el montaje, como ustedes pueden observar. Ahora vamos a hablar sobre un sistema con 220. En este caso hay que aclarar, como es el sistema que decimos, sistema europeo, tendríamos que colocar aquí en vez de L y N, línea y neutro, dos líneas vivas. Hay que aclarar esto. En los sistemas que utilicen el 220 con línea viva y neutro, pues no va a tener ninguna novedad, va a ser lo mismo. Entonces aquí tenemos nuevamente los dos contactores bipolares y van a alimentar las cargas. Entonces el diagrama de potencia es muy similar al de 120. Entonces veamos, la única diferencia es que vamos a tener dos líneas vivas acá en el caso de 60 Hz, que es nuestra frecuencia eléctrica, y de aquí salen hacia las diferentes cargas. En este caso estas cargas van a trabajar a 220 o 240. Entonces vemos aquí, vean las conexiones de potencia. Bien, entonces el circuito terminado. Vamos a pasar al siguiente, que tiene que ser con el sistema de potencia trifásico. Entonces ya yo tengo aquí un breaker de potencia tripolar. Tengo contactores tripolares. Vemos aquí los contactores tripolares. Y vamos a manejar cargas tripolares. Disculpen, trifásicas. Entonces el diagrama de conexión es, obsérvelo, es prácticamente muy similar a los anteriores. Lo único diferente es que vamos a llegar tres líneas vivas a la entrada de los contactores. Ya no vamos a utilizar condensadores u otro kit de arranque, porque estos accesorios que están aquí trabajan con tres líneas vivas. Entonces este sería grosso modo como sería una potencia trifásica para estos aires de baja a media potencia.